Hola, bienvenido. Le damos inicio a la segunda semana. El tema que vamos a tratar es la historia clínica o ficha dental. Antes de entrar a lo que es nuestra ficha, debemos de saber lo que es el concepto. A modo de recordatorio, es una herramienta de comunicación con el paciente donde permite conocer el estado de salud del paciente a través de una recopilación de datos y es un documento legal por el cual debe de ser escrito con claridad y legible. No puede tener ningún tipo de borrón porque, como le decía, es un documento legal. Debemos saber lo que es la anamnesis, que aquí recogemos todos los datos importantes de nuestro paciente, como el nombre, la edad, el dato de contacto, el estado general de salud, los hábitos, junto con lo que es el motivo de consulta a nuestra clínica dental. Esa es la ficha que estaremos utilizando. Es importante saber lo que es la alerta médica y saber cuáles son las enfermedades crónicas del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión, si es diabético, debe de colocarse en rojo. ¿Por qué? Porque es una alerta médica que tiene nuestro paciente. Si es un paciente sano, pues según la Asociación de Anestesiología, que más hacia adelante se lo voy a explicar, sería un paciente ASA 1 porque es un paciente sano. También nombre de lo que es el estudiante y matrícula, la fecha del ingreso, el docente que sea correspondiente a la clínica que usted esté cursando, el ciclo, ya aquí vamos con lo que es la anamnesis, que es sumamente importante, el paciente, lo que es el nombre, la fecha de nacimiento, dirección, ocupación, el contacto de emergencia y el apodo. Es importante porque si usted llama al contacto de emergencia y lo conocen por un apodo, pues puede hacer que usted no contacte a ese paciente. La cédula, la edad, el teléfono de trabajo y de la casa. El motivo de la consulta, eso se refiere al por qué el paciente acude a nuestra consulta y se debe describir textualmente como el paciente lo exprese. Debemos de saber la alerta médica, algunas condiciones que pueden tener los pacientes, como lo que es la hipertensión arterial, paciente diabético, fiebre reumática, paciente asmático, alergia a los medicamentos, entre otras afecciones que puede tener el paciente. Es sumamente importante usted ser muy minucioso a la hora de lo que es el interrogatorio. Según la clasificación de ASA o América de Anestesiología, se utiliza para estimar lo que es el estado físico que puede presentar el paciente y lo clasifica en diferentes grados. Lo que es ASA 1, paciente sano, ASA 2, paciente con algunas alteraciones sistémicas leve o moderada, que esa no produce incapacidad o limitación funcional. Aquí está el paciente que tiene, un ejemplo, anemia controlada, el tabaquismo, diabetes, vamos a decir los pacientes que son asmáticos, pero están controlados, el embarazo, la obesidad. Y hasta 3 son pacientes con algunas alteraciones sistémicas graves que producen limitación funcional definida en determinado grado, como lo que son los pacientes diabéticos no controlados, los asmáticos, los hipertensos no controlados y los pacientes que ya tienen una obesidad ya muy avanzada. Tenemos lo que son la ASA 4, que son pacientes con enfermedades sistémicas graves, incapacitantes, que constituyen una amenaza constante para la vida y no siempre se puede corregir por medio de lo que es una cirugía, como lo que son insuficiencias respiratorias, cardíaca o insuficiencia renal. Ya la ASA 5 son pacientes terminales o moribundo con una expectativa de supervivencia no superior a lo que son 24 horas. Y ya las 6 son pacientes que tienen muerte cerebral. Es importante ustedes conocer lo que son las clasificaciones para que cuando ustedes estén con el paciente puedan colocarlo y saber lo que su paciente tiene en lo que es la parte de la alerta médica. Ya cuando nosotros entramos en lo que es esta pandemia que estamos viviendo, debemos, ya cuando estemos con el paciente, debemos de realizarle un interrogatorio donde estamos hablando de lo que es el triaje del COVID. Entonces usted le expresa la siguiente pregunta a su paciente, que si ha tenido contacto o algún síntoma
durante lo que son los 14 días. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, tos, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza, pérdida del olfato, dificultad respiratoria o si no tiene ninguna. Entonces usted va a marcar con una X o un slide esos síntomas si su paciente lo tiene. Si ha viajado en la ciudad o ha estado cerca de alguien que tenga, vamos a decir, algunos síntomas durante los 30 días y que si ha estado en contacto con alguna persona que está infectada con el COVID durante los 3 meses, y usted pone sí o no. Marque con una X si ha padecido de la siguiente, vamos a decir si tiene alcoholismo, si tiene alergia, anemia o asma, cáncer, esas afecciones que puede tener el paciente. Entonces, si el paciente no presenta ninguna de las mencionadas, pues entonces usted no marca nada. Si padece de algo, entonces hay que poner detalle de lo que padece ese paciente. Y la enfermedad familiar de interés es importante a la hora de nosotros tener un interrogatorio con nuestro paciente. Los datos de interés clínico tenemos: si el paciente fuma, si fuma, hay que poner cuánto se fuma por día, cuál es su médico de cabecera, si consume bebidas alcohólicas o sustancia controlada. Si es alérgico a algún medicamento es importante. ¿Por qué? Porque podemos nosotros provocarle una alergia con algunos medicamentos o materiales que tenemos en lo que es la clínica dental que le puede causar alergia a ese paciente, o cuando uno medica algún antiinflamatorio o analgésico o también un antibiótico. Si usted no sabe si su paciente es alérgico a la penicilina, por ejemplo, usted no le puede colocar, vamos a decir, una amoxicilina, tiene que colocarle una citromicina, que son para pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Se encuentra usted bajo tratamiento médico? Si se encuentra, debe de explicar si está embarazada, qué tiempo tiene, si ha recibido quimioterapia o radioterapia. Es importante para nosotros tener un control de nuestro paciente. ¿Cuándo fue la última vez que visitó al odontólogo? Y si ha tenido experiencia desagradable. Es decir, que cuando los pacientes tienen experiencia desagradable, vienen ansiosos y tienen esa, vamos a decir, esa inquietud a la hora de atenderse con nosotros porque tuvieron un trauma al colocar anestesia, o también si el efecto fue rápido, así uno sabe más o menos cómo el paciente va asumiendo lo que es la parte de la anestesia. Si sufrió algún trauma, vamos a decir en la parte anterior, que siempre son la parte de que los pacientes tienen traumas porque se caen. La higiene bucal debe de marcar sí o no. El cepillado, cuántas veces al día, si se cepilla 3 veces o si nada más lo hace una sola vez. El uso del hilo dental, si lo utiliza, cuántas veces, el uso de colutorio, si se higieniza la lengua, si tiene halitosis o mal olor de la boca, o otros elementos de higiene. En el examen clínico tenemos lo que son los signos vitales, que esos son los indicadores que reflejan el estado fisiológico de lo que son los organismos vitales, la presión arterial, que en su valor normal es 120/80, el pulso, que es una expansión rítmica de una arteria, y su valor en adulto es de 72 a 80 pulsaciones por minuto. La respiración es el acto de respirar, que incluye la entrada de oxígeno y salida de lo que es dióxido de carbono. La temperatura es el grado de calor que emerge el cuerpo y que en esta tiene un valor de 37 a 37.5. Lo que es la altura, esta se mide de acuerdo a lo que es la estatura del cuerpo humano, desde los pies hasta lo que es el techo de la bóveda del cráneo. En uno de los datos importantes para analizar lo que es la nutrición de una persona, tenemos lo que es el índice de masa corporal, que esto vincula lo que es el peso corporal expresado en kilogramos y en libras, y la altura expresada en lo que es metro, pies o pulgada. Entonces, de acuerdo a lo que es el índice de masa corporal, usted va a verificar si su paciente es normal o es delgado o está en sobrepeso o es obeso. Este, a su vez, se va a dividir en 2 partes. Uno que va a ser llamado examen extraoral y otro que va a ser llamado examen intraoral. El examen extraoral, describe las deformaciones craneales, faciales o maxilares
y lesiones diversas, mientras que el examen intraoral va a describir toda la parte que vamos a obtener en la cavidad oral, la mucosa bucal, los carrillos, el paladar blando, etcétera. Mientras que en el examen extraoral aquí vamos a analizar el perfil facial. ¿Qué ustedes deben de saber del perfil facial? Que va a analizar la forma de la cara. Dentro de esto vamos a tener la palpación muscular, que aquí vamos a palpar los músculos que van a ser importantes en la masticación, como es el macetero, el pterigoideo externo, etcétera. Luego vamos a tener la palpación ganglionar, la ATM, que vamos a poner al paciente en una posición de frente. Nosotros como clínico nos ponemos detrás y le vamos a pedir al paciente que haga apertura y cierre con los dedos debajo de los oídos. Aquí vamos a palpar si la ATM tiene algún sonido o si el paciente tiene alguna desviación. Luego ustedes van a ver que como el examen intra y extraoral, pasamos a la arcada en la oclusión. ¿Qué ustedes deben de saber? Que la oclusión dental consiste en la forma en que los dientes de la arcada superior y la arcada inferior encajan con su antagonista. Acción conocida comúnmente como mordida. De esta forma podemos definir la oclusión como el engranaje producido al contactar los dientes de la arcada superior y la arcada inferior. En este examen ustedes van a evaluar cómo está esa relación de los dientes, cómo está esa mordida. Vamos a iniciar con la competencia labial. En este caso ustedes van a observar si el paciente tiene íntimo contacto con los labios. Luego vamos a evaluar la línea media dental, que usted la va a poder observar cuando usted está en el examen intraoral. Luego vamos a ir evaluando la relación molar, que para que usted pueda, vamos a decir, relacionarla, debe de estar presente los primeros molares, porque es la clave y la llave del overgel. Se refiere a la distancia entre la cara vestibular del incisivo inferior y el borde incisal del incisivo superior, mientras que el overbite o sobremordida es la distancia en sentido vertical entre los bordes incisales de los incisivos centrales superiores e inferiores. Luego ustedes van a ver las diferentes clasificaciones de Anger, que está basada en la relación anteroposterior entre los primeros molares permanentes superiores e inferiores. Esta misma, a su vez, se va a clasificar en tres grandes grupos o tres grandes clasificaciones. Clase 1, que es aquella que existe una relación molar normal, es decir, un engranaje correcto. Luego, un diagnóstico es la representación gráfica de las características, alteraciones y patologías que pueden encontrarse en un paciente. Para el registro de los hallazgos en el odontodiagrama, en la lesión escariosa vamos a utilizar lo que es el color rojo y para las restauraciones el color azul. Ustedes saben que lo que es la cavidad oral se divide en 4 cuadrantes. Tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, según la que es la clasificación de Blatt, clasifica la carie en clase 1, que es cuando tenemos las superficies oclusales, en los dientes molares, premolares y en los cíngulos de los dientes anteriores. La clase 2, en lo que es la cara mesial y distal de lo que son los dientes premolares y molares. Y la clase 3, en lo que es la cara mesial y la cara distal de los dientes anteriores. La clase 4 en los bordes incisales de los dientes anteriores y la clase 5 en los cuellos de todos los dientes. Entonces, según lo que es la referencia escrita, es lo que tenga su paciente de caries es que usted va a colocar en donde dice cuadrante 1, cuadrante 2, según el número de dientes.
En el diagnóstico radiográfico vamos a ver, según lo que usted le mande hacer al paciente, lo que es la panorámica, preapical, que son medios de diagnóstico para lo que es el plan de tratamiento. Tenemos lo que es el índice de higiene simplificado. Aquí vamos a marcar lo que es la superficie del diente, cubeta de desecho, tanto de lo que es la parte blanda y dura de lo que es el cálculo del diente, que esto se forma por lo que es la acumulación de los alimentos. Entonces, usted va a sumar lo que son los códigos, todos los códigos, y lo va a dividir entre lo que son los dientes presentes, y de acuerdo usted va a tener lo que es un nivel óptimo, regular, malo y muy malo. Tenemos lo que es el índice de lo que es la parte de los dientes cariados. Vamos a colocar cuántos dientes cariados tiene su paciente, perdido y obturado. Usted suma todos los dientes que estén cariados, perdido y obturado entre los dientes presentes y le va a dar lo que es la cantidad del nivel. Si es malo, muy bajo, moderado, alto y mayor. En el diagnóstico clínico usted va a colocar lo que tenemos en el odontodiagrama de diagnóstico. Por ejemplo, paciente femenina de tantos años de edad que presenta caries clase 1 en las superficies oclusales, en los elementos dentarios 1, 2, 16, 17, según la clasificación que estemos utilizando, porque hay otras clasificaciones que clasifican los dientes en 8, 7, 6 y así sucesivamente. En el pronóstico, de acuerdo a lo que tenga su paciente, según lo que usted verificó en el diagnóstico clínico. En el plan de tratamiento, usted lo debe de realizar por lo que es cita. Vamos a decir que en la cita 1 usted va a hacer diagnóstico, va a hacer profilaxis e intrusión de higiene oral. En la segunda cita va a realizar lo que son restauraciones clase 1 en el elemento dentario, vamos a decir 16 y 17, que tenga una restauración clase 1. En la tercera cita, restauraciones clase 2 en lo que son los 45 y 46. Y ya en la última cita vamos a realizar lo que es el índice de higiene oral nuevamente y vamos a verificar ya para darle de alta a nuestro paciente. En la prescripción de los medicamentos es si su paciente tiene alguna alteración o procesos preapicales que nosotros podamos colocarle lo que son los medicamentos. Colocar ya lo que son las restauraciones realizadas en color azul. Y la referencia escrita, por ejemplo, clase 1, restauraciones clase 1 en el elemento dentario 16. Vamos a tener, si tienen algunas observaciones, pues se coloca acá. Lo que es el consentimiento informado, yo, el paciente, con cédula de identidad electoral, en la fecha tal por el medio del presente documento, en el nombre propio, calidad presente, legal, del paciente, en pleno normal y uso de mis facultades mentales, otorgo lo que es mi consentimiento al odontólogo para poder ser atendido. Es importante que usted lea con claridad lo que es el consentimiento informado a su paciente, porque eso es un documento legal donde nosotros vamos a trabajarle al paciente ya con su consentimiento. Entonces, usted se lo lee hasta el final, lo que es la firma del paciente o representante legal en caso de que sea menor, la firma del estudiante y la firma del docente. Es importante tenerlo firmado antes de haberle trabajado a su paciente. Pasamos a lo que es la actividad, tenemos lo que es la fecha. Por ejemplo, usted dice la primera actividad, lo que es el diagnóstico, el costo que cuesta 100 pesos, el abono, no resta, la firma del estudiante y la firma del docente. Sin más preámbulo, me despido, muchísimas gracias y espero que este documento o tutorial sea de mucha ayuda para el aprendizaje de lo que es la historia clínica. Gracias.